Y yo le voy a invitar a que podamos ir allí al Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos, donde dice que Salomón sucede a David. Primera de Crónicas 28, 1. En la semana había preparado la palabra del Señor y sin duda que no era esta palabra, pero en la noche de ayer, estando aquí en la reunión de jóvenes, el Señor tocaba mi corazón para que le hablara acerca de este tema. Y yo creo, hermanos, que si usted se tiene que llevar y se quiere llevar algo de mí, puede llevarse esto: que busquemos al Señor, que oremos. Sin oración no existe nada. Si no redoblamos el esfuerzo en la intimidad con Dios, nada va a pasar. Si pudiera resumir algo de todas las cosas que le voy a decir, es eso. Si algún día yo no estoy aquí y quizás estará otro pastor, y si tienen que decir algo de mí, que le digan: el pastor lo único que nos quiso dejar es que busquemos al Señor, es que mantengamos esa intimidad con Dios, que no perdamos nunca el enfoque de estar con Jesús. Es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a estar con Él. Lo único que el Señor nos ha llamado es a estar con Él, a conocerle. Y el capítulo 28 de Primera de Crónicas, versículo 1, dice que reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los militares y de centenas, los administradores de la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y el versículo clave central de esta reflexión es el 9, y dice: y tú, Salomón. Y aquí nos habla cada uno de nosotros. Pongámosle el nombre que queramos: Mario, Juana, Daniel, Adriana, Aníbal. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Hermano, no hay duda. Si le buscamos, lo vamos a hallar. No hay duda. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios se cumple. Dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Amén. En esta mañana yo quiero hablarte acerca no solamente de este pasaje, sino que hay algo que el Señor me ha hablado a mí en medio de este pasaje. Y me habló principalmente de David, aunque el pasaje habla de Salomón, pero Salomón había cosechado algo que David había trabajado. Salomón había cosechado, estaba cosechando algo que David había plantado. Toda la casa que Salomón le edificó a Dios era porque David había conseguido los materiales, porque Dios le había permitido que David pudiera planificar esa casa. Pero todo lo que hizo Salomón fue porque su padre David había invertido tiempo, sacrificio, había conocido a Dios. Y yo quiero hablarte en esta mañana que la intimidad que tuvo David repercutió en toda su generación. Y hermano, en esta mañana yo quiero que pensemos y meditemos en algo. No solo hay que buscar a Dios por mi vida, sino también por toda mi generación, por mi familia. Muchas veces nuestros hijos van a recoger aquello que no plantaron, van a cosechar algo que vos y yo hemos plantado. Y eso es la oración, es la búsqueda, es la intimidad con el Señor. Y Salomón estaba a punto de edificar la casa de Dios, pero casa que él no había trabajado con sus manos, casa que él no había hecho nada para ganarse eso. Pero Dios le estaba permitiendo a este hombre hacer algo tan trascendental para el pueblo de Israel. Pero fue un hombre como David, que estuvo en la presencia de Dios, que conoció a Dios en intimidad, para que su generación, para que su hijo Salomón pudiera construir una casa a Dios. Y esta casa era la casa donde iba a estar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, donde iban a cuidar ese mueble tan importante para todo Israel, pero que hoy nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Hoy la casa somos nosotros, hoy el edificio somos nosotros, hoy la casa somos tú y yo, hoy la casa es tu corazón, la plataforma donde el Espíritu Santo quiere descender es tu corazón. Y este hombre, Dios le estaba permitiendo cosechar algo que él no había sembrado. Y qué bueno es la bondad de Dios, el amor de Dios, porque no se fija en esas cosas. David había trabajado para poder construirle la casa a Dios, y Dios le dice: David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y eso me habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Y hermano, en esta mañana quiero que nosotros podamos reflexionar acerca de cómo estamos con el Señor. Y si estamos bien con el Señor, podamos redoblar el esfuerzo. Siempre hay algo más que podemos entregar. Siempre hay algo más que podemos quemar en el altar de Dios. Siempre hay algo más para entregarle al Señor. Y tener una relación íntima y profunda con Dios depende completamente de nosotros. Yo quiero decirte en esta mañana que tu relación íntima y profunda con Dios depende de ti. Hermano, muchas veces nos han enseñado a depender de un ser humano. Nos han enseñado a depender del pastor, del líder. Hermano, es tiempo de que caminemos con el Señor.
Es tiempo de que miremos a Él. Es tiempo de que nos enfoquemos en Él. Es tiempo de que dependamos del Dios Todopoderoso. De que no dependas del que está a tu lado. De que no hagas foco del que tenés a tu derecha o a tu izquierda. De que no mires a Él. Tu relación con Dios depende de ti y de Él. No depende de otra persona. Dependemos de Jesús, de la relación íntima que nosotros podamos desarrollar en este tiempo. Y hay algo que me encanta de hablar de la intimidad con Dios, que no tenemos barrera. No existe obstáculo para acercarnos a Dios. Nada nos impide más que nosotros mismos. No hay impedimento para estar en la presencia de Dios. El único impedimento que nosotros podemos tener es nosotros mismos. Es nuestra decisión. Es lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. El único impedimento que tenemos para tener y para desarrollar la intimidad con Dios somos nosotros mismos. Debemos de dejar de lado las excusas y muchas veces hacernos cargo de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Yo quiero recordarte algo en esta mañana. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que se rasgó el velo que nos separaba del lugar santísimo. Jesús mismo lo rasgó. La obra en la cruz rasgó ese velo y ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. Cada uno de nosotros podemos ir a la presencia de Dios en el momento que queramos. Y yo te puedo asegurar que lo vas a encontrar. Yo te puedo asegurar que Dios te va a escuchar. Yo te puedo asegurar que Él te va a hablar. Así como contaba la hermana Graciela, el Espíritu Santo le habló y la libró de un mal mayor. Bueno, el Espíritu Santo también te quiere hablar. Pero muchas veces nosotros tenemos que destaparnos los oídos y permitir que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe. Tenemos acceso directo al trono de Dios. Ya no tenemos intermediario. Derribemos todos los mitos que muchas veces nosotros nos planteamos en nuestra cabeza y muchas veces nos enseña. No hay intermediario. No hay intermediario. Podemos ir a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros decidimos ir a la presencia de Dios. No hay intermediario humano. Jesús pagó el precio para que ese velo se cortara, se rasgara. Y ahora todos podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento. No hay momento. Nosotros decidimos ir a la presencia de Dios. Fue a través de la sangre de Cristo que nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, hemos sido liberados. Ya no hay más condenación para tu vida. No hay más condenación. Dios te escucha. Si clamas a Él, Él te escucha. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados en Él, hemos sido liberados, hemos sido restaurados totalmente. En este lugar solamente hay una calificación para cada uno de nosotros. Somos hijos. Somos hijos. Y como hijos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Muchas veces yo he escuchado la frase, orá por mí porque estás más cerca de Dios. Déjame decirte que esa frase es una mentira. Es una mentira. Porque cuando vos y yo oramos a Dios, Dios te escucha. ¿Por qué? Porque Él no tiene favorito. Él escucha, Él no hace acepción de persona. Él no tiene favorito. Pero nosotros debemos de mantener una vida de relación íntima con Dios. Pero esa búsqueda depende de cada uno de nosotros. De la oración, de la adoración, de lo que nosotros vamos a la presencia de Dios. Pero depende de nosotros. Y la oración Dios ha querido que sea el instrumento
que Dios usa para revelarse a nosotros, para manifestarse a nuestro corazón. Y cuando nosotros oramos, podemos conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, podemos confiar en ese Dios que oramos. Y la confianza es lo que nos va a sostener muchas veces en tiempo de necesidad. Si vos conocés a Dios y yo conozco a Dios, vamos a confiar plenamente en Él. Y vamos a confiar con esa confianza inquebrantable, de aunque muchas veces veamos a nuestro alrededor situaciones que nosotros decimos, ¿cómo salimos de esta? Pero si has conocido al Dios Todopoderoso, vamos a recordar algo. En otros tiempos Él lo ha hecho y Él lo volverá a hacer. Amén. Él lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y dice el Señor, si tan solamente puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y yo quiero decirte algo más en esta mañana. El deseo de Dios es que nunca te alejes de su presencia. El deseo de Dios es que estemos conectados con Él, que mantengamos esa intimidad, esa comunión con Él. El Señor ha buscado por todos los medios revelarse al hombre y a la mujer. Ha usado personas, ha usado medios en todos los tiempos. ¿Para qué? Para que le conozcan, para que se acerquen a Él, para que puedan tener una comunión íntima con el Señor. Y el Señor ha intentado de muchas formas. Necesitamos entrar en la comunión íntima con el Señor. Necesitamos fortalecer esa comunión íntima con el Señor. Hermano, yo te quiero decir algo importante, más importante que todo lo que te dije al principio. Y quiero que nosotros nos podamos grabar esto en nuestra mente y corazón. Todo lo que vayamos a hacer, lo que somos, lo que vayamos a planificar, lo que hagamos en nuestra familia, en lo personal, si Dios nos da el privilegio de servir, todo nace en la intimidad con Dios. Todo nace en la intimidad con Dios. Todo nace en la oración, en ese quebrantamiento que puedas tener a diario con el Señor. En ese permiso que le damos al Señor para que Él pueda obrar en nuestro corazón. No es fruto de nuestra mente, no es fruto de la casualidad, no es fruto si el Señor te dio o no te dio dones. Todo nace en la intimidad con el Señor. Y si no nace en la intimidad, eso no va a poder perdurar en el tiempo. Es por eso que necesitamos ser íntimos del Señor. Y hay una cosa. A los íntimos Dios se le revela. A los íntimos Dios le revela secretos. A los íntimos, solamente a los íntimos, el Señor habla a tu corazón. Pero eso es para que nosotros entremos en esa intimidad con el Señor. Y no es que el Señor tiene favorito, es que cada uno de nosotros decidimos cada día entrar o no entrar en la presencia de Dios. Buscarle o no buscarle, dedicar más tiempo a la presencia de Dios, a estar con Él, a ser transformado, a ser cambiado o no. Y cuando nosotros entramos en la intimidad con el Señor, nosotros nos soltamos como a la deriva, pero en sus brazos. Dependemos de Él totalmente, confiamos en Él totalmente. La intimidad en la vida de un cristiano se nota cuando una persona ha estado con el Señor. Yo leí ayer el versículo bíblico ese de Hechos capítulo 4, versículos 12, 13 y 14. Y dice que la gente conocía a Pedro y a Juan que habían estado con Jesús. ¿Pero por qué lo conocían? Porque había una marca en su vida. Había una marca que decía que le pertenecían a Jesús. Había una marca de transformación en la vida de los apóstoles que le pertenecían a Jesús, que habían sido transformados por Él. Y eso se nota cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Dios pone un sello, un distintivo en tu vida, que le perteneces. Hay algo especial en tu vida cuando estás en la presencia de Dios. Dios marca la diferencia. Se nota cuando hemos estado en lo secreto con el Señor. ¿Por qué? Porque
que esa intimidad se va a reflejar en nuestra forma de ser, de hablar, de actuar, en cómo nos manejamos. La intimidad va a repercutir en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros como iglesia, debemos de ir un poco más en lo profundo con el Señor. De nadar en aguas profundas, de no estar a la orilla, de buscarle más al Señor, de redoblar el esfuerzo, de hacer y caminar la milla extra, de poder buscarle más en la intimidad al Señor, porque de nada sirve que nosotros le podamos servir en algún área al Señor. De nada sirve que podamos estudiar tanto la Biblia si no estamos en contacto con la persona del Espíritu Santo. Es estudiar la Biblia, es leer la Biblia, pero también es tener un encuentro con Jesús, es tener un encuentro con la persona del Espíritu Santo. La intimidad con el Señor. Cuando nosotros entramos en esa intimidad, podemos conocer más a Dios. Y cuando conocemos a Dios, nosotros estamos decididos a entregarle nuestro corazón. Y cuando le entregamos nuestro corazón, el Señor comienza a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, en nuestra familia. Así como lo hizo en este hombre, en David. Toda una generación fue afectada por la vida de un hombre. Todo un pueblo fue afectado por la vida de un hombre, por David. Por este hombre que la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que le conocía al Señor. Y nosotros vemos en el Salmo 51 que este hombre se abre su corazón delante de Dios y le expresa lo que está en su vida. Y yo te quiero decir algo en esta mañana. Las personas que son íntimas no significa que no tengan errores. Los íntimos tienen errores. Los íntimos tienen cosas para cambiar. Pero están decididos a entregarle el corazón a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Están decididos a ir y caminar una milla extra. Están decididos a nadar en aguas profundas. Están decididos a entregarse en los brazos del Maestro. Pedro era un hombre que era un apóstol del Señor. El Señor lo usó como nadie. Pero fue el mismo Pedro que le arrancó la oreja a Malco. Pero fue el mismo Pedro que tan solamente su sombra sanaba a los enfermos. Y esto me habla que son hombres y mujeres en transformación, en cambio, que Dios tiene que seguir haciendo cosas en su vida, pero aún así Dios sigue usando a personas. Y yo quiero animarte en esta mañana. Quizás podés mirar tu vida y decir cuánto me falta. Bueno, podemos mirarnos y decir cuánto nos falta, pero Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en este tiempo, pero es necesario redoblar ese esfuerzo para estar con Él, escucharlo a Él, escuchar lo que Él te quiere decir, afinar tu oído espiritual al Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y cada mañana tener una expectativa en decirle: Espíritu Santo, yo quiero que me hables. En este tiempo pedirle al Espíritu Santo que hable a tu corazón. ¿Hemos algún día escuchado la voz del Espíritu Santo? Si todavía no la hemos escuchado, debemos de pedirle al Señor: Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables en la intimidad. No podemos seguir con el Señor sin escuchar su voz, sin reconocer que es Él que nos está hablando. Porque muchas veces vamos a escuchar muchas voces, pero si no reconocemos la voz del Espíritu Santo, nos vamos a confundir. Es por eso que el Señor quiere hablar a tu corazón. Yo creo que la intimidad en la vida de una persona marca la diferencia. La intimidad en la vida de una persona nos hace ser el hombre y la mujer que Dios planificó que nosotros fuéramos. La intimidad en la vida de la persona. Es tan importante la intimidad con Dios
que repercute en nuestra salvación. Muchas personas han descuidado su intimidad y aún perdieron su salvación. ¿Por qué? Por descuidar a Jesús, a la única persona que deberían de estar y hacer foco en Él, a la única persona que deberían de mirar. Y Dios, cuando nos creó con una necesidad de comunicarnos con Él. La Biblia desde Génesis y Apocalipsis habla que Adán y Eva tenían una necesidad. Cada día salían al jardín del Edén y escuchaban la voz de Dios. Adán y Eva cada día escuchaban la voz de Dios en el jardín del Edén. Pero como nosotros sabemos, llegó un día que ellos se escondieron de la presencia de Dios, porque no hicieron lo que Dios le había pedido que hicieran. Y fue ese pecado que rompió la relación con Dios. Y muchas veces esto puede pasar en nuestra vida. Muchas veces situaciones, muchas veces pecado, muchas veces errores pueden hacer que no escuchemos más la voz de Dios. Pero en este tiempo debemos de venir a la presencia de Dios. Y si no estamos escuchando la voz de Dios, debemos de restablecer esa comunión íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esta necesidad, una necesidad de relacionarnos con Él. Dios es un Dios cercano, que está cuando nosotros le buscamos. Y hermano, en la intimidad con Dios son solamente dos personas. Eres tú y es Él. No se trata de tres. En este tema, aunque nosotros seamos casados, tengamos esposa, cada uno debe de buscar al Señor. Y aunque muchas veces le podamos buscar a Dios juntos, pero Dios quiere hablarte a ti, y Dios quiere hablarle a Él, y Dios quiere hablarle a ella, y Dios quiere hablarle a los dos, por supuesto. Pero necesitamos tener esta intimidad. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarte a ti en lo personal. Dios quiere hablar contigo. Él está interesado en ti. Él quiere revelarte cosas a ti. Y aunque muchas veces nosotros tengamos esta unión conyugal, pero Dios está interesado en ti. Entonces en esta mañana busquemos al Señor. Y esta intimidad, por supuesto que lleva tiempo. Por supuesto que debemos de invertir tiempo. Por supuesto que debemos de sacrificarnos para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios se desarrolla. Es un proceso, es un sacrificio, es perseverar en la búsqueda de Dios. Y muchas veces no vamos a escuchar a Dios. Muchas veces vamos a ir a la presencia de Dios y parece que no estamos orando con nadie. Pero déjame decirte una cosa. Tu vida espiritual depende de la fe que tengas en Dios. No de las cosas que se puedan estar viendo. Más allá de las cosas que Dios te da. Más allá de la manifestación del Espíritu Santo. Tu vida espiritual depende de la fe que tengas en Dios. Y como bien lo decía la hermana Sabina en un texto que puso en el grupo de jóvenes, nuestra fe, nuestra vida espiritual depende de nuestra fe en Dios. ¿Y la fe qué es? Es como ver al invisible. No vemos nada. Es certeza de lo que esperamos. Es convicción de lo que no vemos. Porque no estamos viendo, pero estamos creyendo. No se ha materializado, pero nosotros creemos que se va a materializar. Eso es la fe. Y nuestra intimidad con Dios es eso. Es fe. Es saber que Dios está. Es creer en las promesas de Dios, que Él dijo que no nos va a dejar solo. Aunque muchas veces te sientas solo. Aunque muchas veces te sientas solo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios se revela a nosotros y nos dice que no estamos solos.
que no caminamos solos. Y para terminar en esta mañana, quiero decirte también que la intimidad con el Señor produce cambio y transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, somos cambiados y transformados. Nadie puede relacionarse con Dios y no experimentar un cambio. Nadie. Todos aquellos que han estado en la presencia de Dios han experimentado un cambio radical a su vida. El apóstol Pablo, Moisés, Pedro, Juan, los apóstoles, cantidad de nosotros, todos aquellos que han estado en la presencia de Dios han sido transformados, han sido cambiados. Dios cambia, Dios sigue cambiando, Dios sigue transformando. Pero nosotros debemos de dar el paso, ese paso del compromiso con Él, de estar en la presencia de Dios, de hablarle al Señor, de escucharle lo que Él nos quiere decir. Porque hay una diferencia grande entre intimidad y oración. La oración, nosotros hablamos con Dios, pero la intimidad, nosotros hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros. La intimidad, Dios te habla a ti. No es solamente orar, Dios te va a hablar. No es solamente que yo le hablo, no es un monólogo, es una conversación. Y Dios te quiere hablar. Y mi oración en esta mañana va a ser una: que nosotros podamos afinar nuestros oídos espirituales, porque Dios nos va a hablar. Muchas veces nosotros miramos la vida de Moisés, de los apóstoles, y yo quiero decirte algo: ellos no son más que tú. Ellos también, Jesús dio su vida por ellos. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviese, y Dios respondió y no llovió por 3 años y medio. Y oró nuevamente para que lloviese y llovió. Y oró para que Dios consumiese el holocausto y Dios lo hizo. Pero la Biblia nos recuerda, era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las que tenemos tú y yo. Eran personas limitadas. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Es que Dios estaba con él. Es que Dios estaba con él. Es que él quería que Dios estuviera con él. Y esa es la diferencia. Pero en esta mañana yo creo que hemos entendido el mensaje. Yo creo que hemos entendido la palabra que el Señor nos quiere hablar. Y en esta mañana en nuestro corazón debe de haber un deseo. Señor, yo quiero redoblar el esfuerzo por estar contigo. Yo quiero que tú estés conmigo. Y déjame decirte una cosa: si Dios está contigo, todas las cosas son transformadas. Porque Dios, donde pone su mano, transforma. Donde Él pone su mano, cambia. Cambia los ambientes, los pronósticos. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Yo creo en ese Dios de lo imposible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Mi Dios es el Dios que sigue haciendo milagros. Es el Dios inmutable. Es el Dios de los cielos. Es el Dios creador de todas las cosas. Tu situación no es más grande que toda la creación. Sin embargo, con una palabra, Dios hizo los cielos y la tierra. Con una palabra de su boca, Dios hizo los cielos y la tierra. Quizás estás a punto de tirar la toalla, pero en esta mañana no la tires. Y si la has tirado, yo creo que el Señor te la va a devolver. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivas esa intimidad con Él. Yo estoy convencido que el Señor, el deseo de Él es que estemos con Él. Dios en toda la Biblia nos habla que ha buscado de muchas formas, de muchas maneras, acercarse al hombre y a la mujer.
sin excepción de personas, porque Él no las hace. Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y quiero que en esta mañana, si querés estar sentado, podés hacerlo.